Escuchamos decir la narrativa del gobierno, la narrativa de fulanito, cambia lo que te contás, pero ¿qué significa realmente? En un mundo que se piensa en historias, el mundo está repleto de textos como un mar, como un río. Texto en latín significa tejido, y el texto narrativo es un tipo particular. En el mundo de la literatura hay 3 tipos de textos, con formas, estructuras y respiraciones. El narrativo respira acción. Su fuerte es el verbo. La conexión causa y efecto, causa y consecuencia. Y su estructura presenta introducción, nudo y desenlace. El texto narrativo es un gran edificio que conecta todo tipo de textos, no literarios también. Esta es la visión formal y lingüística de los textos, la primera visión. Pero hay otra, una segunda, que llamaremos las narrativas, como forma de discurso o narratividad. Para arrancar me acordé de una película de Woody Allen que se llama Melinda y Melinda. Ya me diréis si es material para una comedia o un drama. Es en una pequeña cena. Podemos empezar a cenar. He agotado mi repertorio de alabanzas. Y de repente aparece una persona inesperada. Melinda. Melinda, ¿qué haces aquí? Necesito una copa. ¿Champán o vino blanco? No, espera. Ahí tienes los ingredientes para una deliciosa comedia humana. Un grupo de amigos está cenando y alguien cuenta una historia. Y entonces 2 dramaturgos que están en la mesa, uno es trágico y otro es un comediante, proponen cada uno su versión de una misma historia. La historia de Melinda, los mismos hechos, el mismo punto de partida, pero uno la ve como una tragedia y el otro como una comedia. Y lo que pasa en la película es exactamente lo que nos pasa a vos y a mí. Melinda no cambia, su pasado no cambia. Lo que cambia es el tono con el que se la cuenta. La iluminación, la música, el ritmo, el diálogo. Y esas diferencias lo cambia todo, porque la persona que emerge de esas historias no son la misma. Pregunto yo qué conexión tendrá con esto de las narrativas. ¿Cómo las narrativas pueden influirnos en la construcción de la propia? El sentido etimológico de la palabra texto proviene del latín que significa textum. Y textum en latín es la idea de tejido, de algo que se teje. El texto puede tener distintos tipos de formato y uno es el texto narrativo. Narrar es eso, básicamente unir puntos para formar un tejido. Pero esto que nos parece natural, contar algo con un inicio, un nudo y un final, es en realidad un invento cultural. No siempre lo hicimos así. Lo que ven en pantalla es un anal histórico, es un registro medieval. Estos registros medievales, los siglos 8 y 10, aparecen como listas frías, secas. Año 815 murió el rey fulano, año 816 hubo una gran sequía, año 817 nació un ternero con 2 cabezas. Punto, fin. Podemos observar cómo el texto está fragmentado, hay números romanos a la izquierda, fechas, seguidos de hechos escuetos. No hay un hilo conductor que explique el porqué de la narración, el porqué de la unión de estas partes. Es una seriación, ¿no? Sucedió A, luego B, luego C. Si un año no pasaba nada relevante, simplemente se saltaba o se dejaba en blanco. Demostrando que para el hombre medieval la historia no era una historia, sino una simple cronología de la voluntad divina o el azar.
Esta desconexión entre los hechos demuestra que se anotaba, se registraba, y el mundo medieval era percibido como un caos, como pura voluntad del cielo, sin que hubiera una trama humana que lo explicara. La gran transformación, y acá hay una referencia que me encanta y vale la pena mencionar, la describe el historiador y teórico literario estadounidense Hayden White en su libro El contenido de la forma. Hayden White dice que la narrativa, con su trama, personajes, con su introducción, nudo y desenlace, es una construcción que aparece cuando el ser humano empieza a ponerse en el centro del universo. Y eso ocurre principalmente en la modernidad. Y no es por un capricho literario, sino por una necesidad vital. Ahora, vos me podés preguntar, pero ¿el ser humano no ha nacido con los relatos, no ha nacido con los cuentos, con los mitos, las leyendas, las parábolas? ¿El ser humano no ha nacido contando historias alrededor del fuego? ¿Qué diferencia hay entre esa forma de texto, esa forma de concepción del mundo y la forma en que ahora vemos la vida como si fueran narrativas? Esos textos primigenios, esa forma de contar que nació con nosotros, con nosotras, estos mitos, tienen una forma de concebir el tiempo que se llama un tiempo mítico, un tiempo repetitivo que se actualiza, se pone en acto cada vez que se lo cuenta, que se lo lee, se lo comunica. Todavía nos está mostrando que estos relatos hay un yo que se percibe a sí mismo con un sentido dentro del tiempo. Yo que crezco. Lo que es nuevo, y esto es lo que White llama la narrativización de la realidad, es querer que la historia de tu propia vida tenga la estructura de una novela, con un protagonista que evoluciona, con una causa y una consecuencia, con un sentido de progreso. Antes la gente aceptaba el destino. Me pasó esto porque Dios lo quiso, así fue escrito. No había margen para reescribir nada, ni intención de hacerlo. Esta idea, la de que nosotros somos autores de nuestra propia identidad, que podemos elegir el tono y el género de nuestra historia, es genuinamente moderno. Es una herramienta poderosa y hay que saber usarla. ¿Por qué el ser humano se vio en la necesidad de contarse a sí mismo y contar para los demás? Y acá hay dos puntos. Una, para construir identidades. Las naciones y los pueblos empezaron a contarse historias épicas para unirse y para mostrar, ¿no?, quién eran ese nosotros, quiénes somos nosotros y quién es el enemigo, por supuesto. Ya no era este año hubo guerra, sino somos el pueblo que luchó por su libertad y venció en la batalla de tal cosa. La narrativa nos dio un nosotros con pasado y con destino, para construir una identidad individual. Y acá está el puente con nuestra propia vida. De la misma forma en que los pueblos contaron su historia para saber quiénes eran, vos y yo hacemos lo mismo. Pasamos de percibir nuestra vida como una lista de golpes, de porrazos, de caídas, me pasó esto, y luego esto, y luego esto, a decir, yo soy una persona que atravesó esto, que aprendió aquello, y que va hacia allá. La narrativa moderna nos dio la ilusión necesaria, bella y humana de que nuestra vida tiene un sentido, de que hay una trama y que en esa trama la podemos escribir nosotros. Para reforzar esta idea de la necesidad del hombre moderno de narrativizarse, de ver como un yo que se narra, que crea identidad como individuo y como comunidad, hay otro filósofo llamado Paul Ricoeur, identidad narrativa, que no sabemos quiénes somos sino a través de las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. No somos algo fijo, algo que está ahí. Somos algo que se está narrando constantemente. Lo que significa es que si la historia que me cuento me tiene siempre como la que pierde, o como la que no puede, o como la dañada, esa historia no es un reflejo de quién soy, esa historia es quién creo que soy.
Desde ahí tomo decisiones, elijo vínculos, interpreto lo que pasa. Esto de pasar de la forma de seriar las acciones a unirlas en un tejido que cuenta, es una necesidad histórica, fue una necesidad histórica, pero ahora es una necesidad vital, porque nos da identidad. Esa identidad es la máscara, es la personalidad que construimos para el mundo, pero también para nosotras y nosotros mismos. ¿Qué posibilidades nos da estos filósofos y pensadores? Nos da la posibilidad de pensarnos que si bien somos un cuento, ese cuento puede cambiar el tono para tomar otro tipo de decisiones. Que ese tono y que ese cuento es una construcción, que esa construcción permite ver que somos versiones y esas versiones pueden ser reescritas.